la primera vez que te unes con nosotros en estos segmentos, aquí en Tu Carácter, Tu Destino, estamos aprendiendo a desarrollar las cualidades de nuestro carácter a través de, de pequeños ejercicios, sobre todo de concientización acerca de nuestro carácter. Al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, el carácter de Él está en nosotros, solamente tenemos que identificarlo y aprender a desarrollarlo. El carácter no tiene nada que ver con andar de buenas o de malas. El carácter es el reflejo de tu alma. Es lo que haces o dices o piensas en esos momentos cuando estamos bajo presión. Es lo que sale de nosotros. Y al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo que sale de nosotros debería de ser su brillo, su bondad, su responsabilidad, su sensibilidad, su dominio propio en nosotros. Estas cualidades del carácter son 49 y en Tu Carácter, Tu Destino nos hemos encargado de crear este método para desarrollar esas cualidades y tener mucho mejores relaciones con las personas y nosotros mismos irnos transformando en nuestra mejor versión. Hoy vamos a hablar de algunos puntos muy importantes que nuestra mente identifica cuando escuchamos esta frase: tenemos que hablar. Hay mucho que ver en la manera en la que nosotros hemos crecido y también va a tener mucho que ver la manera en la que tú expreses estas palabras a las futuras generaciones. Cuando estamos aprendiendo de las cualidades del carácter, la intención principal es modificar, siempre para mejorar, en nuestro entorno, darnos cuenta de qué es lo que podemos mejorar para que nuestras futuras generaciones no sigan repitiendo estos patrones de carácter. Y precisamente esta frase de tenemos que hablar no siempre significa malas noticias, pero nosotros lo hemos relacionado así porque nuestra memoria ha guardado esos momentos en los que nuestros papás, por ejemplo, los únicos acercamientos o los únicos momentos en los que teníamos conversaciones era para llamarnos la atención, para regañarnos, para hacernos ver algo que estábamos haciendo mal. Esto se puede modificar. Ahora ya siendo adultos, podemos entender que no siempre esta frase de tenemos que hablar es relacionada con algo malo, pero si nosotros crecimos en este entorno en donde eran pocas veces las conversaciones con nuestros padres o era muy rara la vez que nuestras conversaciones eran para felicitarnos, para darnos palabras de elogio y eran más bien para darnos órdenes o para corregirnos. Entonces nuestra memoria guardó ese registro, que los momentos de hablar, de tener conversaciones serias, era para tratar algún problema. Ahora que ya somos adultos, podemos identificarlo y podemos nosotros modificar ese bloqueo de nuestra mente cuando escuchamos esas palabras, tenemos que hablar. A veces también podemos relacionarlo con momentos de discordia o de pelea. Si tuvimos un ejemplo de padres que cada vez que decían tenemos que hablar, terminaban más emproblemados o más distanciados. Eso no era un buen ejemplo de arreglar los conflictos. Ahora que somos adultos, no hagamos nosotros lo mismo con nuestras futuras generaciones o con las personas que están alrededor de nosotros. No siempre tienen que ser nuestros hijos o solo las personas de nuestra casa. Recuerda que somos testimonio en todo lugar a donde vamos, y si nosotros con nuestro ejemplo les mostramos a las personas que podemos resolver nuestras diferencias en paz, sin violencia, eso les inspira para que ellos también quieran buscar su mejor versión. Quiero compartirte, algunos puntos que nos pueden ayudar a modificar o a sustituir esta frase para que no provoquemos un ambiente de tensión
Ajá, cuando alguien te dice tenemos que hablar, nos bloqueamos y pensamos ya algo hice mal, ¿qué va a pasar? Ya me van a correr, va a querer terminar la relación, se dio cuenta que me equivoqué. No siempre es así. Recuerda que muchas personas que tienen un diferente nivel de carácter que tú van a seguir utilizando estas frases o estas palabras sin medir las consecuencias. Así que si tú escuchas esta frase, tenemos que hablar, no te bloquees, no pienses que es solamente para algo malo. Al contrario, esto puede ser una oportunidad para poderte expresar, para poder escuchar el punto de vista de la otra persona y aún cuando fuera algo malo o algo que no es agradable de escuchar, va a tener una solución. Lo importante es que sepas manejar esa diferencia o ese conflicto y sacarle el mayor provecho, ver que siempre se puede lograr algo positivo, que siempre podemos crecer a través de estos diferentes puntos de vista. Cuando tú eres quien está hablando, tú sí tienes el control para poder sustituir esta frase de tenemos que hablar por ejemplo, algo más suave o más sutil, una frase como quisiera comentarte algo sobre el asunto, ¿no? O quiero contarte algo que está pasando, o me interesa mucho saber tu opinión en relación a esto. Hay muchas otras palabras que podemos usar que nos van a servir para el mismo objetivo, pero que van a evitar que la otra persona se bloquee. Esto es cuando nosotros somos los que tenemos algo que hablar o algo que preguntar. Lo podemos controlar y sustituir por estas otras palabras. Pero cuando es alguien más quien tiene que hablar con nosotros, es muy probable que siga usando esta frase, tenemos que hablar. Entonces, no te bloquees, piensa en lo positivo, en lo bueno que puede salir de esa situación. Los conflictos son para resolverse. Las diferencias son para encontrar acuerdos. Así que velo, cada una de estas oportunidades como algo que te va a llevar a un nivel más alto en esa relación. Y en ti también vas a poder experimentar que ya no vas a tener esa ansiedad o esa necesidad de saber, porque estás consciente de que ese tenemos que hablar puede ser para algo no tan malo. Hay algunos consejos que quiero compartirte para poder controlarnos al momento de que alguien nos dice estas frases. Algo muy importante es la respiración. Es una forma estupenda de controlar la mente. Recuerda que nuestras memorias, en la mayoría de las veces, guardamos esta frase tenemos que hablar con pelea, con algo que nos va a provocar estrés, y eso altera físicamente nuestro cuerpo. Entonces, al escuchar la frase, tal vez te empiece a acelerar la respiración, o te sudan las manos, o empiezas a ponerte tensa o nervioso. Respira. No tienes que hacerlo para que toda la gente se dé cuenta. Tú solo, tú sola, empieza a controlar tu respiración, a hacerla a un ritmo tranquilo, y eso le va a mandar la señal a tu cerebro de que las cosas están bajo control y no hay que alterarse. Ni siquiera sabes qué es lo que te van a decir y ya estás pensando que va a ser algo malo. Así que siempre acordémonos de ese aliado que tenemos en nuestra respiración para poder controlar el estrés o la ansiedad que nos está generando el que alguien nos diga que tenemos que hablar. Una más es evita encerrarte en tus pensamientos. ¿Te ha pasado alguna vez que ni siquiera escuchas lo que la otra persona te está diciendo? Solamente escuchaste el tenemos que hablar y ahí te bloqueaste y ya no supiste qué más dijo hasta el final de la conversación. Y realmente fue porque
te perdiste entre tus recuerdos o tratando de tú mismo adivinar qué era lo que hice mal, qué pasó, en qué fallé, qué es lo que me va a decir. Y vemos solamente a la otra persona que está moviendo la boca, pero no lo estamos escuchando. Nos estamos imaginando lo que podría ser que hicimos mal. Y esto, tener nuestra imaginación tan creativa en ese momento, es un gran obstáculo a la hora de entablar una buena relación con las personas que nos rodean. Es muy importante que que escuchemos activamente. Esto es poniendo atención a lo que nos están diciendo. Recuerda que esta es una más de las cualidades del carácter de Jesús que hay en ti. Tú sí puedes ponerle atención a las personas que te hablan, solamente tienes que desarrollar esa cualidad. Velo a los ojos, vela a los ojos, mira cómo se está expresando. Después de que te dice tenemos que hablar, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su tono de voz? Tal vez sea algo que no es tan grave y que puedan resolver si tú aportas tranquilidad y estableces una atmósfera de paz. Pero al bloquearte o al estresarte cuando te dicen tenemos que hablar, tú mismo estás provocando esa atmósfera de discordia. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es perderle el miedo a tener estas conversaciones. A nosotros, cuando menos, decimos que nos gusta la comunicación, que hablando se entiende la gente. Bueno, pues hablemos con esa actitud de querer resolver, de ser pacificadores, que a eso es a lo que hemos sido llamados, a pacificar, establecer la paz entre las personas. No tengamos miedo a escuchar las diferencias o los puntos de vista de los demás. Son tan válidos como los tuyos y los míos. Cada persona pensamos diferente. Y no por eso quiere decir que estemos mal o que si no creemos en las mismas cosas, no quiere decir que tengamos que estar en discordia o separados. Todo vuelve a la raíz de reflejar a Jesús en cada una de nuestras acciones, en ser empáticos con los demás, en mostrar bondad, gratitud, sensibilidad, para que podamos tener buenas conversaciones y que esta palabra, esta frase de tenemos que hablar, sea sustituida cada vez más por las frases que te acabo de comentar, o si tú tienes alguna más, compártela con nosotros, algo que sí le dé seriedad al tema, pero que no bloquee a la otra persona o que no sea un provocador de miedo antes de la conversación. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Soy Ceci Reséndiz y puedes encontrar mucho más contenido de tu carácter, tu destino en ceciresendiz.com. Dios te bendiga.